Estamos felices de estar en la casa de Dios. ¿Y cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de ir alguna vez a un gimnasio? O que estuvo o que fue. Bueno, si estuvo se le va a notar, no se preocupe. Levante la manito, el que estuvo, el que pasó por un gimnasio, levante la mano, a ver, así sea mirándolo. Bueno, cuando usted arranca yendo al gimnasio, usted arranca con muchas ganas, pero con nada de técnica. Usted entra con mucho impulso, con mucha fuerza, pero obviamente ignorando muchísimas cosas. Y cuando le dicen tome la mancuerna y comienza a levantarla y haga este movimiento que le llaman, ¿cómo llaman este movimiento? Martillo le llaman ese movimiento, ¿no? Y haga un martillo, entonces, que tiene que hacer contacto, entonces el que va entrando a lo que puede, ¿no? A lo que le da, porque no tiene la técnica, no tiene la fuerza, y como puede va subiendo. Pero hay gente que ya ha tomado su tiempo y sabe hacer las cosas. Y entonces comienza a mirar al que está empezando. ¿Y qué pasa? Lo mira. ¿Algunos qué pasa? Se ríen, lo ignoran. O cuando van a una prensa y el que está empezando tiene 2 discos y el otro apenas acá está esperando como 10 discos que le meta a la máquina. Muchas veces hay ese menosprecio y que pereza entrenar con alguien que recién arranca y etcétera, etcétera. Con el tema que quiero compartir hoy, quise ilustrarlo de esta manera. Los fariseos eran personas las cuales habían ejercitado en el conocimiento de las escrituras y ya estaban ya estaban con mucha fuerza. Pero los que estaban empezando a acercarse a Dios o a buscar a Dios, los que trataban de alguna manera de levantar su vida para el Señor, no lo podían hacer. Y los fariseos, en vez de extenderle la mano y decirle cuál es la forma, cuál es el proceso, cuál es el paso a paso para acercarse a Dios, por el contrario, los menospreciaban, los señalaban o se burlaban. Tal vez en la vida podemos nosotros comenzar a tener pericia o comenzamos nosotros a tener habilidades en ciertos campos y en nuestro corazón hay una tendencia de menospreciar al que está empezando, de menospreciar a aquel que está arrancando. Y quiero en esta mañana compartir un mensaje que he titulado Un fariseo vive en mi corazón. Y el contexto de fariseo que hoy tenemos no es el mismo contexto que se tenía en los tiempos bíblicos. Porque hoy, ¿quién es un fariseo? ¿Y qué representa un fariseo? ¿Ah? Un traicionero. Mira que está a su lado a ver si tiene cara de fariseo. ¿Listo? Entonces, hoy decimos, uy, este tipo es un fariseo. ¿O qué fariseo? Se está refiriendo a alguien con una doble intención, está hablando acerca de alguien traicionero, alguien que le va a enterrar el cuchillo por la espalda. Pero en los tiempos de Jesús no representaba eso. En los tiempos de Jesús representaba a un hombre honorable que había estudiado las escrituras, la había memorizado y era el encargado de enseñarle al pueblo cómo poderse acercar a Dios, cómo poder tener un corazón para agradar a Dios. El problema, como te hablé al principio, es que los que estaban intentando hacerlo eran menospreciados por aquellos que se creían que ya lo dominaban absolutamente todo. Por eso en esta mañana quiero hablar acerca de la denuncia que hace Jesús a la incoherencia de los líderes religiosos que enseñan la ley de Dios pero no la practicaban. Imponían cargas pesadas sin dar ejemplo ni ayuda. Ubiquémonos por favor en Mateo capítulo número 23 en el versículo número 1. Mateo capítulo 23 versículo número 1. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a los discípulos. ¿Qué les dijo? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son intérpretes oficiales de la ley de Moisés. O sea, ellos son los encargados de enseñar. Ellos son los encargados de direccionar. Ellos oficialmente son los encargados de llevar al pueblo a que haya arrepentimiento,
haya búsqueda con Dios. Pero miren lo que señala Jesús. Continúa diciendo el versículo 3. Por lo tanto, practiquen, ¿qué más? Y obedezcan lo que les digan. Pero aquí hay una cosa extraña. ¿Qué dice allí? Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Si con alguien fue violento Jesús, si con alguien fue muy enfático en señalar sus errores, fue en el ente religioso. Siempre Jesús estuvo diciéndoles a ellos acerca de la misericordia que se pedía para no señalar al que está empezando a acercarse a Dios o el que quiere seguir a Dios, sino la empatía que debían tener. Pero ellos no tenían ni empatía ni misericordia. La posición y el estatus que tenían era algo muy respetable, pero los llevó a centrarse en ellos y no en los de afuera. Comenzaron a buscar a ser servidos y no servir a los demás. ¿Y quiénes son los fariseos? Los fariseos eran un grupo influyente que buscaban vivir estrictamente en la conformidad de la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. De los 5 primeros libros de la Biblia hay 613 leyes que se desarrollan. Y ellos eran los encargados de darle la interpretación a cada ley para que las personas puedan hacer las cosas correctas delante de Dios. Lo que pasa es que la interpretación que ellos le daban era tan pesada, tan compleja, tan difícil, que parecía imposible agradar a Dios. Ellos eran personas que se centraban en hablar acerca de su integridad, de su santidad, pero omitían al pecador. De tal manera que ellos no ingresaban a la casa de un publicano. No comían con aquellos que eran señalados como pecadores. Y cuando iban a comer, hacían todo un ritual para lavar todo lo que comían, buscando no contaminarse con lo que las personas, las manos de las personas que lo prepararon. Cuando buscaban para vestirse, estas personas buscaban lugares donde esa vestimenta había sido consagrada. ¿Y cómo esa vestimenta puede haber sido consagrada? Cuando las personas respetaban el Sabbat y solo trabajaban el resto de los días, entonces era una complexión íntegra o santa, le llamaban ellos. Muchos de ellos evitaban ver las mujeres, cerraban sus ojos y algunos hasta tropezaban y caían porque decían que en la mujer había pecado, que era la que había engañado al hombre. Estas personas no trataban de levantar mucho los pies, iban despacio porque manifestaban que entre más despacio iban sin levantar los pies, más humildad ellos mostraban hacia los demás. En otras palabras, había una integridad exterior que mostraban hacia afuera, pero internamente habían conflictos en los cuales vamos a ver desarrollar en esta mañana. Exigían el cumplimiento sin acompañamiento y misericordia. Vivían preocupados por lo que les decían los demás. Por eso les gustaba llamar la atención, dar conocimiento de lo que hacían. Tenían mucho conocimiento, pero poca empatía. Para conocer un poquito más a fondo la perspectiva que tenía Jesús acerca de los fariseos, nos vamos a ubicar, por favor, en Lucas capítulo 18, versículo número 9, y allí vamos a encontrar una parábola. En esta parábola nos puede mostrar más acerca de las actitudes que tenían los fariseos. Jesús contó la siguiente historia: algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud. Ahí hay un problema. Confianza en su propia rectitud. Continúa diciendo, y despreciaban. ¿Y qué? ¿A quiénes? A los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. ¿A dónde fueron?
Miren, están dentro de un entorno donde están yendo a buscar de Dios, los dos. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Mire que señala Jesús diciendo un despreciable cobrador de impuestos. 11. El fariseo de pie, apartado de los demás para no contaminarse, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros. Este se anda fijando en quién. ¿En quién? En los demás. Que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Wow. Estamos hablando de que este hombre tiene buen testimonio. Estamos hablando de que este hombre es un hombre que no es tramposo, hace lo correcto, no roba internet, no roba energía, no roba gas. Es un hombre que es íntegro. ¿Qué más dice? Que no es pecador, que está muy pendiente de que todo lo que Dios mandó lo haga rigurosamente. Y aparte de eso, ¿no es qué? Adúltero. No es adúltero. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Recuerdan que el fariseo siempre qué? Anda, gracias a Dios. Dígate a su lado, gracias a Dios no soy como usted. Dice, no soy como ese cobrador de impuestos. Miren lo que dice: ayuno 2 veces a la semana. Es más, ayuna más que usted. Y te doy el diezmo de mis ingresos. Wow, podríamos decir que es un creyente que pinta para mentor. Claro, es un hombre de buen testimonio, es un hombre fiel, es un hombre honesto, es un hombre que honra a Dios con su cuerpo, con su finanza, pero tiene un detalle, un fastidioso detalle. ¿Cuál es? Se está siempre fijando en los y en lo que hacen los demás. En cambio, 13, el cobrador de impuestos, el despreciable cobrador de impuestos, ¿se quedó a dónde? A la distancia, y atrás. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo. Mientras oraba, ¿qué dice allí? Sino que golpeó su pecho, en señal de ¿qué? De dolor, mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Miren la respuesta de Jesús. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos y los que se humillan serán exaltados. Quiero darte 3 punticos allí en ese desarrollo. Primero, vamos a hablar del fariseo. Confiaba en su propia rectitud y ¿qué pasaba? Y despreciaba a los demás. Tal vez cuando comenzamos a hacer bien las cosas en nuestra vida, comenzamos nosotros a mirarnos al espejo y nos decimos: somos muy buenos. Y tal vez comenzamos a decir: agradezca que yo ya no me emborracho, agradezca que yo no fumo, agradezca que yo trabajo y lo que trabajo lo traiga a la casa, agradezca que yo no ando con mujeres, agradezca eso. Y tal vez en esa posición que tenemos de que somos muy buenos, empezamos a menospreciar a nuestra esposa. Tal vez empezamos a menospreciar a aquellos que están iniciando en la fe. En vez de ayudarles y extenderles la mano, comenzamos a decir: es que esa persona no cambia, es que esa persona no hace, es que esa persona no va. Pero no nos olvidamos que nosotros empezamos allí. Tal vez podemos llegarle a decir a nuestra familia que nosotros somos demasiadamente buenos, que somos esposos muy responsables, que somos esposos muy juiciosos, que ¿qué más quiere? Y es donde comienza a nacer allí el corazón de fariseo. El corazón donde solo nos centramos en lo bueno que tenemos y no reconocemos que la Biblia nos llama que debemos subir hasta la estatura del varón perfecto. ¿Y que nos falta? Pero el problema del fariseo es que piensa que está esto de alcanzarla, que le falta el centavo para el peso y se vuelve a la estatura del varón perfecto.
Pero cuando vamos a donde Él, es donde reconocemos que nos hace falta tanto Dios y que necesitamos seguir de la mano del Señor. ¿Qué podemos llegar a pasar? No soy como otros. Orgullo en nuestro corazón. Es que yo soy una buena mujer. Yo no le traigo fastidio. Yo trabajo, yo la ayudo, yo la apoyo. Yo hago esto, yo hago aquello. Y tal vez nos centramos en nosotros. Y hay áreas que todavía necesitamos seguir cambiándolas. Pero como nos vemos tan buenos, las omitimos. Como nos vemos tan perfectos, pensamos que en nosotros no hay nada más que cambiar. Esta persona llamada o señalada en el grupo o parte del grupo de los fariseos, con voz en alto señala al cobrador de impuestos y lo menosprecia. Y con facilidad podemos menospreciar y tener esa actitud aún en el trabajo. Porque mientras estamos trabajando y nosotros somos personas que podemos llegar muy a la hora, muy puntuales, 5 minutos antes, el que llega tarde, y comenzamos a buscar cómo acusarlo ante el supervisor, ante el jefe, ante la persona que está en autoridad en el trabajo. Porque podemos llegar nosotros a ser personas que en vez de ayudarle a alguien en el trabajo que está haciendo, nos podemos burlar, nos podemos menospreciar y podemos hacerle sentir que nosotros somos demasiado buenos en lo que hacemos. Parece que a veces se nos comienza a ir la empatía de nuestro corazón. Estas personas visibilizaban su espiritualidad. Al fariseo le importaba mucho lo que digan y lo que piensen los demás. En Mateo capítulo 6 habla acerca de las ofrendas, habla acerca del ayuno, habla acerca de la oración, y la recomendación que hace Jesús es: no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ser vistos. ¿Y con qué facilidad podemos caer nosotros a tener esa actitud y decir: yo di esto, yo le apoyé esto, yo le colaboré aquello, buscando el reconocimiento de las demás personas? ¿Qué tal si nuestro semblante, si nuestras actitudes, lo que le están gritando a nuestra familia: ustedes no son espirituales como yo, ustedes no oran como yo, ustedes no ayudan como yo, en vez de bajar nuestra posición y decir: ¿por qué no oramos juntos? ¿Por qué no nos unimos a ayunar juntos? ¿Por qué si nosotros tenemos la habilidad de leer un poco más que los de nuestra familia, le sacamos en cara el que ellos no leen, el que ellos no oran, el que ellos no hacen? ¿Será que en vez de estar señalándolos y criticándolos, deberíamos estar siendo un puente y un canal para acercarlos a Dios? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a tener el corazón de fariseo dentro de nuestras vidas, creyendo que ya lo sabemos todo? Buscar ser importante. Cuando alguien comienza a sentirse importante en la iglesia, cuando alguien comienza a sentirse que sin él las cosas no funcionan en su casa, sin ella las cosas no funcionan en el trabajo, ahí es donde comienza nuestro orgullo a tomar posesión de nosotros. Y debemos renunciar a eso, porque esta va a ser una tendencia que va a ser en nuestro corazón. El corazón de fariseo no lo podemos decir en esta mañana: Señor, quítalo de nuestra vida y se va a ir. No, debemos luchar con él continuamente. Pero mire el publicano. Desde su postura ya nos da una postura de ¿qué? De humildad. Es igual que las personas que arrancan en el evangelio, en la adoración, en el cántico. No se saben la letra, amén, y tratan de seguir. Levantan las manos, saltan, están aplaudiendo, pero parece ser que los que llevan más tiempo en la iglesia ven que ya no es necesario ni cantar, ni aplaudir, ni adorar, porque eso le corresponde a los... Esa es la actitud del fariseo. Este hombre está en una posición de humillación allá atrás. Dice: no puedo pasar yo allá adelante. Está diciendo que está mal. Y aquí es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque no solo era la posición lo que expresaba, porque tú cuando cantas, cuando levantas tus manos, cuando aplaudes, tú estás diciendo muchísimas cosas. Pero no solamente es esa parte, sino que dice que tenía
dolor. ¿Y cuándo no podríamos nosotros salir de la iglesia? Ir a casa y tal vez decir cosas que no deberíamos haber dicho. Sí, la ocasión ameritaba decir cosas, organizar, arreglar, direccionar, pero tal vez no las dijimos con las palabras correctas, las dijimos con palabras duras, difíciles, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero no nos importa. Es que tenía que decirle las cosas, que se lo merecen, que tienen que cambiar, que tienen que mejorar. Es que yo les ayudo, es que yo. Y comenzamos a entrar ese yo. Entonces comienza a haber algo que se llama la indolencia. Y es el problema cuando en el corazón ya no nos da el dolor de estar pecando. De que el Espíritu Santo nos diga, ey, devuélvete media vuelta. ¿Cómo dijiste las cosas? No es la manera correcta para decirlas. Tal vez tú eres de las personas que pasa una noche enojado con tu esposa. 2 noches enojado. 3 noches. Pero tal vez cuando usted va a la iglesia, vamos. Y tal vez viene muy seria, muy enojada, muy brava. Pero ¿qué sucede? Venga, Sandrita. Usted es una mujer casada, pero vamos a hacer un ejemplo. Tendráse duro nomás. Tal vez la persona viene y están enojados, salen enojados, bravos, pero cuando van a llegar a la iglesia, amor, venga. Y tal vez eso es una actitud de fariseos, porque no estamos siendo nosotros transparentes. ¿Y salimos de la iglesia? ¿Pero llegamos a la iglesia? Eso, Sandrita, gracias. Pero tal vez alguien nos va a visitar. Amor, princesa, precioso. Pero cuando esas personas se van, cambia. Esa es una actitud farisea. Debemos quitar eso de nuestra vida, iglesia. Debemos glorificar a Dios en todos los lugares. Debemos amar a Dios en todos los lugares. ¿Por qué? Una oportunidad, veníamos en el carro y habíamos comprado un almuerzo. Y en el almuerzo, el día anterior, yo había dejado unas limonadas, estaban frías, no los coloqué sobre el asiento, sino abajo. Y me olvidé sacarlas. Y el otro día llegamos por acá y les dije a los chicos, hay unas limonadas allá, no la van a pisar, sacarán. Cuando uno de los muchachos, no más sentí que se... Y estábamos afuera de la iglesia y yo me bajé. Y me comenzó a dar risa. Pero por dentro yo estaba así. Pero no sé por qué en ese momento me dio risa, porque yo no hubiera resuelto eso así. Porque yo les había advertido. Y mi esposa me dijo algo. Me dijo, usted no reaccionó de otra manera porque llegó a la iglesia. Y porque cuando usted abrió la puerta afuera estaba el ujier. Y el ujier lo saludó y le dijo, hola pastor, Dios lo bendiga. Y yo le dije, no sé por qué me dio risa. Le dije, no, me dio risa, de verdad. Usted le dio risa, pero porque afuera estaba el ujier, me dijo. Entonces yo me puse a pensar en mi corazón eso. Y le dije, Señor, no quiero eso. No quiero que en mi casa tengan esa referencia. De que porque llegué a la iglesia, ese muchacho reventó la limonada ya. ¿Y ahora a quién le toca limpiar? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A mí? Yo haya tenido una actitud diferente, porque si la hubiera reventado, tal vez en la casa donde yo vivía, en la casa o en otro lugar, yo hubiera actuado diferente. Y eso no está bien. Debemos analizar ese tipo de cosas. Porque podemos ir con la esposa caminando, que nos están viendo, ya nadie nos ve, ándate. Y esa palabra, venga, Sandrita. Un aplauso, Sandrita.
Y esa palabra puede golpear mucho. Pero estando en otros lugares no somos así. Esa es la actitud de un fariseo. Esa es la actitud. Esa es la actitud de un fariseo. ¿Te imaginas que cuando va con los hijos y va con los hijos le dice, y se encuentra con alguien, un familiar, un amigo, alguien, ay papá, deme eso? Y más tarde, papá, usted nunca me compra. No, mi amor, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? A ver, pida lo que quiera. Y el muchacho entiende y dice, ay, aquí es el momento. Y baja las cosas para comprar. Y tal vez usted dice, chao, 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 chao. Va a caer, devuelva eso, vaya, devuelva eso. Eso no puede estar en nuestro corazón. Porque el publicano le da dolor y es sensible a la confrontación del Espíritu Santo. Entonces no es posible que podamos nosotros decir, Señor, gracias por el esposo que yo soy. Este pedazo de hombre delicioso, Señor, gracias. Y olvidarnos de que día a día estamos creciendo, mejorando y haciendo cosas que en nuestro corazón a veces no son fáciles y que necesitamos la oración para decir, sin ti no lo puedo lograr. Por eso la importancia de la oración. Por eso la importancia de la palabra, para sincerarnos con el Señor y decir, ¿en qué cosas necesito cambiar? Porque este hombre reconoció su condición, que es frágil, que es de un hombre que lidiaba con el pecado. Y cuando hay reuniones de pastores y nos reunimos y comenzamos a enseñar, a predicar, o nos están enseñando, podemos identificar que podemos aparentar que todo está bien, que todo está funcionando, que no hay ningún problema. Pero también hay momentos donde las personas pueden abrir su corazón y decir, estamos en luchas. El hecho de que en un hogar se esté haciendo una transición, el hecho de que en un hogar se esté pasando un momento de dificultad, no lo hace un hogar débil. No lo hace un hogar que no sirve. No lo hace un hogar frágil. Lo que necesita ese hogar es depender de la mano de Jesús. Pero muchas veces podemos evitar el hablar de nuestro hogar, ignorando que en casa las cosas no están bien. Sea pastor, sea mentor, sea servidor, o sea alguien que nos está visitando. No podemos nosotros cargar con eso, de aparentar. Debemos reconocer nuestra fragilidad. Y hay veces, hay momentos donde en nuestro hogar no podemos solventar esta. Sí, deberíamos haberlo solventado, deberíamos haberlo solucionado, deberíamos, pero no podemos. Este bache no se lo puede sacar, necesito ayuda. Entonces necesitamos buscar que alguien nos ayude, que alguien nos desatore. Pero a veces preferimos más quedarnos en una fachada. ¿Cuántos hogares pueden estar viviendo una fachada? Que tal vez sí en redes sociales la foto, tal vez sí en redes sociales la alegría, tal vez sí en redes sociales acompañando momentos especiales, pero eso es una fachada. Eso es falso. Hay una familia que está hueca, que está quebrada, que emocionalmente está rota. Y podemos caer nosotros en la mentira, decir, estoy bien por la posición que tengo. Es que ellos eran los fariseos. Personas de mucho respeto. Personas a las cuales se les ameritaba respeto. Pero por encima de la posición, ellos estaban quebrados internamente. Y puedes tú tener una posición, pero estar quebrado internamente. Y tal vez la gente habla mucho de tu hogar, de tu vida, de tu ejemplo, de tus hijos, pero tal vez internamente no es lo que parece. Y aquí es donde el Señor nos está llamando
a que podamos abrir nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos que Jesús intervenga en nuestras vidas, que Jesús intervenga en nuestro hogar. ¿Qué conclusiones te puedo dar de lo que es un fariseo? O cómo Jesús lo vio. Escucha esto. El fariseo ya no adoraba, buscaba reconocimiento y tenía señalamiento. El fariseo ya no se centraba en su adoración, sino en su autoexaltación. Escucha lo que te voy a decir. Y esto puede caer de que en algún momento de nuestra vida nosotros nos ubiquemos en cierta parte de la iglesia, en cierto puesto de la iglesia, no porque es en cualquier puesto, sino que detrás de ese puesto donde yo me siento, estoy proclamando mi virtud, el tiempo que yo llevo o lo maduro que yo soy. Entonces podemos caer en el vacío de decir: yo un retiro no, yo un congreso no, yo las escuelas no, yo me conecto yo con el Señor, aleluya. Pero podemos dejar el hambre y la pasión de un nuevo. El hambre y el deseo por aprender, por buscar, porque tal vez en nuestro corazón dice: es lo mismo, es lo mismo. Y ahí puede llegar en nuestro corazón en desarrollarse un corazón de fariseo. Un corazón que cree que ya lo sabe todo. Los fariseos, mientras se preocupaban grandemente por su apariencia externa, por su ropa, por su manera de caminar, no se preocupaban por el pecado que llevaban dentro. Jesús les dijo una cosa fuertísima, donde les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por dentro están qué? Y tal vez hay áreas en nuestra vida que necesitamos seguir sanando. Tal vez usted puede en su celular ir a navegación privada, y en navegación privada usted puede hacer y buscar cosas que no debería buscar y ver cosas que no debería ver. Y se sale de allí y usted dice: nadie ha visto nada. Pero ahí nos estamos engañando a nosotros mismos. Nosotros mismos estamos siendo ese papel de fariseos. Todos empezamos como publicanos. Todos. Señor, aquí está mi corazón, límpiame, cámbiame, admirando a las personas, diciendo: uy, yo quiero ser como esa persona. Y usted lo va conociendo y dice: ay, no, ya no quiero ser como esa persona. Después usted dice: ay, yo quiero ser como este otro. Y usted dice: ay, ya no quiero ser como este otro. Y usted comienza y con esa hambre y con ese anhelo. Pero con el tiempo tenemos la tendencia de que nuestro corazón se vuelva fariseo. Y terminemos nosotros acá, creyendo que ya somos demasiado bueno. Dígate a su lado: usted conmigo se ganó el cielo. Y ese es el problema que llega con el fariseo, que cree que ya alcanzó todo, que lo tiene todo. Dios justificó al publicano pecador, pero no hizo lo mismo con el fariseo que era bueno. Esto es impresionante. Que con el fariseo que es de testimonio, que es bueno, ético, honesto, que no es adúltero, que ayunaba, que diezmaba, se devolvió a la casa sin ser justificado. Pero el despreciable publicano, ese se fue a la casa justificado. Porque cuando nosotros no reconocemos nuestra falta y nos creemos muy buenos, estamos quitándole valor a la gracia. De que nosotros aquí no estamos porque lo que somos, nosotros estamos aquí por gracia, por misericordia. El papel que yo desenvuelvo aquí predicando, para el Señor es el mismo privilegio como aquel que está recibiendo en una puerta, como aquel que organizó el asiento para que tú puedas acomodarte, como el que está en el parqueadero, como el que está con los niños, como el que no se lo ve, que está detrás de una pantalla. Para Dios es el mismo. Diferente función, pero para Dios es el mismo privilegio. Cuando creemos que somos más importantes, es peligroso. Yo soy importante. Debemos quitar eso de nuestra vida. Estos eran los fariseos a los que señalaba Jesús. Menospreciaban a los demás por su condición o su debilidad en aclarar su vida para Dios. Lo segundo que quiero compartirte es que estos fariseos predicaban
pero no practicaban. 3, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, dijo Jesús. Pero no sigan, ¿no sigan qué? Pues ellos, ¿qué dice? Pues ellos no hacen lo que enseñan. Jesús le dice a los discípulos y a la multitud, tengan cuidado porque ellos no hacen lo que dicen. Los fariseos tenían una preparación muy rigurosa en la ley. Prácticamente tenían que memorizarse el Antiguo Testamento. Pero no permitían que el conocimiento entrara a sanar y a restaurar su corazón. No basta con hablar bien, hay que vivir bien. No es suficiente con tener lindos consejos, muy buenos consejos, pero si somos malos para practicarlos. No basta con que nosotros tengamos el conocimiento de qué dice la Biblia, sino que el conocimiento debemos llevarlo a la práctica diaria. Entonces nuestra vida será diferente. Porque mire lo que hizo Jesús. Hechos 1:1, por favor. Hechos 1:1. Teófilo. Él está escribiendo Lucas a Teófilo. En mi primer libro te relaté lo que Jesús comenzó. Escuchen eso. A hacer, ¿y qué dice allí? Y a enseñar. No dice la Biblia a enseñar y a hacer. La Biblia dice que Jesús fue coherente. Primero hizo y después. ¿Quién es este quien habla como quien tiene autoridad? Entonces podemos nosotros convertirnos en personas que nos sentamos con nuestros hijos y decirles, mire que usted tiene que ser organizado, mire que usted tiene que tener esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene, pero nosotros no lo hacemos. Tal vez podemos nosotros estarle diciendo a nuestros hijos, es que usted tiene que respetar, es que usted tiene que decir las cosas bien, es que usted tiene que hablar bien. La pregunta es, ¿usted también lo hace? ¿Yo también lo hago? Porque podemos caer en este vacío de los fariseos, de que enseñaban muy bonito, aconsejaban muy bonito, pero no lo practicaban. Tal vez tenemos muy buenos consejos para los matrimonios. Tal vez tenemos muy buenos consejos para los empresarios, para los hombres de finanzas. Tal vez tenemos muy buenos consejos para aquellos que quieren tener una espiritualidad más profunda, pero carecen de ejemplo. Porque no es una realidad en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestras disciplinas. Es ahí donde necesitamos abrir el corazón para ver cómo lo puedo restaurar y lo puedo sanar. Es tan fácil enseñar, pero a la misma vez negar lo que enseño con lo que hago. Por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos, como el publicano, reconocer que todavía nos falta, que necesitamos, que tenemos hambre de Él, que necesitamos que su mano esté sobre nuestra vida. Por eso necesitamos cada día más de Jesús. Y quiero cerrar diciendo que ellos tenían una exigencia cruda. Exigían crudamente al pueblo. Versículo 4 dice: aplastan a la gente bajo el peso de la exigencia religiosa, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Los fariseos buscaban que la gente realizara o hicieran ignorando su corazón, su trasfondo. Para ellos era más importante el hacer que el ser. A pesar de que exigían obediencia y colocaban ellos pesadas cargas, ellos no lo cumplían. Se comenzaron a convertir en personas que delegaban y no que hacían. A eso el Señor le habló acerca de la hipocresía religiosa. Cuando vamos creciendo en una posición, cuando vamos liderando, cuando vamos convirtiéndonos en personas que estamos recibiendo gente a cargo, nuestro carácter también debe seguir creciendo. Porque si no crece nuestro carácter y nuestro carácter se desarrolla solo hasta la mitad, solo hasta el 30%, es muy bajito, en una posición usted, en vez de hacer bien, hace daño.
Por eso papá y mamá necesitan crecer demasiado en carácter. Porque cuando papá y mamá crecen en carácter, podrán liderar, direccionar y guiar a los hijos coherentemente. Podemos tener la actitud del fariseo cuando exigimos en nuestra casa lo que nosotros no damos. Cuando exigimos en nuestro trabajo lo que nosotros no ofrecemos. Cuando exigimos en la iglesia lo que nosotros no aportamos. Podemos caer en ese corazón de fariseo cuando le exigimos a nuestra esposa que sea sabia, porque la mujer sabia edifica la casa. Pero la pregunta es, ¿yo soy sabio? Cuando le exigimos que lidere la casa, que lidere a los hijos, pero nosotros lo desautorizamos. Cuando tú eres celoso o celosa con tu cónyuge, pero tú mismo eres una persona que se da libertad a ver lo que no tiene que ver, a escribir con quien no tiene que escribir. Eso es hipocresía. Eso es un corazón de fariseo. Cuando empiezo a exigir lo que yo no soy. Cuando le exijo espiritualidad a mis hijos cuando ellos no lo han visto en mí. Cuando les exijo que vayan a leer, que vayan a estudiar, que vayan a orar, que vayan a acercarse a Dios cuando no lo ven en mí. Podemos caer en colocar esas cargas diciéndole a nuestro esposo que traiga, que lleve, que haga, que lidere, que construya, cuando tú no has sido esa ayuda idónea. Cuando tú no te has dejado guiar por Él. Podemos caer nosotros en exigirle a nuestros hijos que no abusen del uso del celular. Pero claro, como somos los papás, ¿quién nos dice a nosotros que no? Cuando ellos no ven que nosotros lo manejamos bien. Podemos exigir sujeción a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, que la Biblia dice que debe sujetarte, cuando yo no me sujeto a mis autoridades. Podemos exigirle a nuestros hijos que no griten, pero nosotros gritamos. Podemos exigirle a nuestros hijos que sean excelentes en su estudio, cuando nosotros no lo somos en nuestro trabajo. Podemos caer en ese vacío de ser personas que creemos que somos muy buenas, que hablamos muy bonito, pero que no practicamos todo lo bonito que hablamos, y que por el contrario colocamos cargas a los que están a nuestro alrededor que nosotros no estamos dispuestos a hacerlas ni a moverlas con un dedo. Pero en esta mañana te vengo a traer buenas noticias, que aunque tendremos que luchar con ese corazón y ese fariseo que se desarrolla en nuestro corazón, hay alguien más fuerte, hay alguien más poderoso, hay alguien más glorioso que puede tomar el control de nuestro corazón, y su nombre es Jesús de Nazaret.